En este segundo episodio de la expedición al fin del mundo, continúo avanzando hacia el corazón de la Patagonia profunda. Dejando atrás los bosques y lagos del norte, el camino me llevará hasta una de las rutas más remotas, desafiantes y espectaculares de toda Argentina, la mítica Ruta 41. Un recorrido donde la inmensidad adquiere una nueva escala. Montañas, mesetas, altura y kilómetros de absoluta soledad se combinan como uno de los paisajes más inhóspitos e imponentes que he visto en mi vida. Una ruta que durante años solo existió en mi mente a través de fotografías y videos de otros aventureros. Pero como ya he ido aprendiendo en esta expedición, no importa cuántas veces imagines un destino, nada te prepara para la sensación de estar ahí, recorriéndolo por tus propios medios, completamente solo. Mi nombre es Alex y esto es Morsa Over. Después de aproximadamente 2.200 kilómetros de recorrido, amanezco en Los Antiguos. Un pequeño oasis patagónico abrazado por las aguas turquesa del lago Buenos Aires y rodeado por la inmensidad de la estepa patagónica. Es desde aquí donde comienza la Ruta Provincial 41. Una de las carreteras más remotas y escénicas de todo el continente, atravesando paisajes salvajes donde la inmensidad pareciera no tener fin. Con más de 160 kilómetros de camino de ripio por delante hasta Lago Posadas, mi destino final por el día, tocó bajar la presión de los neumáticos para enfrentar la ruta con mayor seguridad y confort. Un gesto simple, casi rutinario en el mundo overland, pero que también representa el punto exacto donde la comodidad del asfalto queda atrás y comienza la verdadera aventura. Los primeros kilómetros transcurren con relativa tranquilidad, dejando atrás las aguas turquesas del lago Buenos Aires, mientras la ruta comienza a ganar altura lentamente. Y curva tras curva, la ruta se abre paso entre montañas y valles remotos, alejándome poco a poco de cualquier señal de civilización. Este es el tipo de paisajes que te invita a bajar la velocidad, observar en silencio y simplemente disfrutar del privilegio de estar ahí, viviendo ese momento. A medida que avanzaba, una formación rocosa de tonos rojizos y blancos me resultaba extrañamente familiar, y al revisar el GPS confirmé mi sospecha. Estaba frente al Valle Lunar de la Reserva Nacional Lagos Illimani, un lugar que había explorado a pie y llegado hasta su cima hace apenas 5 años atrás.
Con cada kilómetro recorrido, el paisaje comenzaba a cambiar de escala. Las montañas, cada vez más altas e imponentes, empezaban a convertirse en las verdaderas protagonistas del recorrido. Algo hermoso en este tipo de recorridos es ver cómo entre toda la roca, el viento y montañas comienzan a aparecer pequeños bosques de ñires y lengas, aportando un inesperado contraste de color y vida al paisaje. Sus formas retorcidas y colores cambiantes aportan una nueva dimensión a un ambiente que no deja de transformarse con cada kilómetro que recorre. A pesar de lo remoto de este lugar, no es raro encontrarse con pequeños grupos de ganado que aprovechan los escasos pastizales que ofrece la cordillera para alimentarse. Son de las pocas señales de presencia humana en una ruta donde la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista. A medida que avanzo, la ruta seguiría ganando altura y con ella un paisaje que adquiría una nueva dimensión. Formaciones rocosas moldeadas por millones de años de erosión, así como el imponente Cerro Colorado, comenzarían a revelar la cara salvaje de una Patagonia que no deja de sorprender. Las grandes planicies altiplánicas, junto con el viento y la soledad, serían la antesala perfecta para un espectáculo visual natural que me dejaría sin palabras.
Algunas secciones del camino obligaban a conducir con mayor atención y precaución. La combinación de pendientes, ripio y altura hacían que cada maniobra contara. Durante toda la ruta es posible encontrarse con gran parte de la fauna característica de la Patagonia, tales como guanacos, gansos patagónicos, conejos, ovejas y ganado disperso que aprovecha los escasos pastizales de estas tierras remotas. Las horas continuaban pasando mientras la Ruta 41 no dejaba de revelar paisajes completamente distintos a cada momento. Valles, montañas, mesetas y formaciones rocosas se sucedían una tras otra, haciendo difícil decidir cuál era más impresionante. En este tipo de ambientes, la belleza y la crudeza conviven constantemente en un equilibrio difícil de explicar y de entender. Finalmente llegaba al lago Posadas, pero antes de dar por terminado el día, aún quedaba un último objetivo por cumplir. Un último esfuerzo me separaría del lugar que en gran parte había inspirado esta etapa de la expedición, el famosísimo Arco de Piedra, una de las formaciones naturales más impresionantes de toda la región.
Con el arco de piedra finalmente frente a mí, terminaba una jornada que había superado por completo mis expectativas. La Ruta 41 había sido todo lo que imaginé y mucho más, pero si algo estaba aprendiendo en este viaje era que la Patagonia siempre guarda algo más para sorprenderte detrás del próximo horizonte. Y aunque la aventura ya había comenzado de verdad, esto no era más que una pequeña muestra de todo lo que aún quedaba por descubrir. Pero ya saben, eso lo descubriremos juntos en el próximo episodio.